Bueno, buenos días a todos, a todas y a todos. Gracias, Diego, por la presentación. Quiero agradecer muy especialmente a INIA, porque estos resultados que vamos a mostrar ahora son producto de un proyecto FPTA con fondos de INIA, fondos concursables, a los cuales concursamos y obtuvimos la financiación hace 3 años y medio atrás. En alguna instancia anterior tuvimos alguna reunión con ustedes, capaz unos 2 años y medio, 3 años atrás, cuando estábamos en los comienzos del proyecto, de lo que es un grupo interdisciplinario, porque es un grupo que conformamos con los colegas de INIA y nosotros de acá del Laboratorio de Virología de la Universidad. Eso es un primer agradecimiento. Los agradecimientos se dicen al final, pero me gusta decirlos al comienzo porque esto es gracias a esta financiación. Y el otro es a todos ustedes, a todos los productores, por la amabilidad que han tenido en permitirnos, primero que nada, acceder a una encuesta que hacíamos y después a sus predios a muestrear, porque justamente este proyecto ha pretendido responder a algunas de las grandes preguntas que había respecto a la prevalencia de virus y viroides a nivel nacional. Entonces, eso era un poco lo que quería decir al comienzo de nuestra charla. El proyecto se llamó, porque finalizó en junio de este año, Diagnóstico, Caracterización Molecular y Regionalización de Virus y Viroides de Gran Impacto para el Sector Citrícola Nacional. El proyecto fue realizado enteramente acá en el litoral, en el laboratorio de la Universidad de la República, en muy fuerte colaboración con INIA. Y los objetivos centrales de lo que fue el proyecto a nivel de muestreo y laboratorio fueron implementar metodologías de biología molecular altamente sensibles, específicas y rápidas a fin de generar un diagnóstico y caracterización de diferentes patógenos en las zonas citrícolas más relevantes del país. Como objetivos específicos, desarrollamos las técnicas de biología molecular para la detección y caracterización de Citrus tristeza virus, el virus de la tristeza de los cítricos, el virus orosis y Satsuma dwarf. Hicimos lo mismo para los viroides, para Cachexia, Xocortis, Beanleaf, viroide 3 y viroide 4. Hicimos una colecta durante 2 años, luego de un pormenorizado estudio estadístico para tener un muestreo estadísticamente significativo, no solo del número de predios que íbamos a muestrear, sino el número de plantas que íbamos a muestrear, el número de variedades que íbamos a muestrear, y esto dispersado en una zona geográfica que fuera representativo. Para eso tuvimos una colaboración muy fuerte con un estadista que está radicado acá en la Regional Norte, en Salto, un matemático, que fue con quien confeccionamos esto en base a datos del Ministerio de Ganadería y la Dirección de Sanidad, en la cual teníamos número de plantas, número de variedades, edad de las plantas y densidad geográfica. El cuarto objetivo, estudiar la severidad de las cepas virales de CTB en las distintas muestras obtenidas, era alguno de los datos que daba este proyecto a nivel de campo, de caracterizar cuando muestreábamos, porque el muestreo no se hizo sesgado, se hizo al azar en esos predios, en cuadrantes determinados, y después evaluar la incidencia de estos patógenos en las variedades en las distintas regiones y en las distintas plantas. La idea de tener un soporte estadístico al final y que esto sirviera como un puntapié, porque esto en realidad está dando una data que no existía, pero que es el puntapié para entender lo que está pasando, entendíamos que debería tener un fuerte soporte estadístico y que debía tener conclusiones muy concretas. Simplemente, no vamos a entrar en detalle de lo que hacemos en el laboratorio, pero simplemente lo que hacemos es obtener hojas de las distintas plantas, las distintas regiones y distintas variedades, y lo que hacemos es hacer una extracción del ácido nucleico que tiene esa hoja, una técnica específica que nos permite extraer el ARN, sobre todo porque todos los agentes infecciosos de los cuales les mencioné tienen genomas de ARN. Luego ese ARN lo que hacemos es transformarlo en ADN y luego mediante 2 técnicas de biología molecular distintas, una que se llama PCR en tiempo real y otra que se llama PCR en tiempo final, hacemos la detección de estos patógenos
Y en el caso de CTV, María José les va a mostrar en la segunda parte de esta charla los resultados que hemos ido obteniendo respecto a tristeza en los cítricos, que es el tema de doctorado de Majo, y que aparte estamos llegando a un nivel de conocimiento muy detallado del tema. Respecto al muestreo, se muestrearon en total 1.175 muestras. En el norte se muestreó Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro con 1.000 muestras, y en el sur San José, Montevideo y Canelones con 175 muestras. Se hizo un informe que lo tiene INEA, en el cual está georreferenciada cada muestra, ¿tá? Y cada una de esas muestras, cuando uno despliega, está hecho en capas, es un sistema muy bueno que existe ahora, en el cual uno despliega, utilizando Google Earth, y podemos desplegar en cada muestra qué resultado dio para cada patógeno. O sea, no solamente tenemos acceso a la distribución geográfica y el punto en el cual está esa muestra, sino que podemos saber exactamente esa muestra, a qué cuadrante corresponde, qué variedad era y a qué positividad o negatividad es para cada uno de esos patógenos. Eso está hecho para las 1.175 muestras. Respecto al muestreo, se muestrearon 258 Valencias, Navel, 348 de Valencia, 234 de Afurer, 133 de Clementina y 152 de Limón, siendo estos últimos principalmente en el sur, ¿sí? En cuanto a lo geográfico, se muestrearon 15 muestras de Artigas, 509 de Salto, 450 de Paysandú, 26 de Río Negro, 61 de San José, 32 de Montevideo y 82 de Canelones, ¿sí? Cada uno de estos números salió de un estudio estadístico que se hizo de acuerdo al número de plantas y variedades por región. Respecto al muestreo, siguiendo la línea de lo que veníamos trabajando, cuando hicimos el estudio de Sorosis y de CTV, encontramos que de las 1.175 muestras, para CTV 1.096 muestras dieron positivas y 79 muestras dieron negativas. En el caso de Sorosis, 529 muestras dieron positivas y 646 negativas. Esto equivale a un 93 y 45% de positividad respectivamente, ¿sí? Respecto a la distribución geográfica, lo que es norte-sur, lo que sería en realidad litoral y sur, tenemos que en el norte la positividad de CTV es tan alta que hay apenas una positividad mayor en el norte que en el sur, del 94,4 y 86,9 respectivamente, y de Sorosis se invierte esto habiendo una positividad un poco más leve en el sur. Respecto a lo que tiene que ver con los viroides, tanto el Binleaf como el viroide 4 no fue detectado en ninguna de las plantas estudiadas. Esto lo que hicimos fue, para estos patógenos, poner a punto una técnica que nos permite la detección a través de un ácido nucleico, un control positivo que nos sirve como referencia, que es como validamos la técnica, y entonces no obtuvimos positividad para esto. En el caso de Cachexia, solo una muestra positiva, y en el caso de el viroide 3, las positividades representaron un 15,6% de las colectadas, y en el caso de Exocortis, un 3,6%. Perdón, al revés, Exocortis y Cachexia. Respecto a la distribución geográfica, la positividad fue en general muy baja, como pueden ver, pero ven que hay una positividad un poquito mayor en el sur, y acá se invierte nuevamente en el norte. Respecto a CTV, quiero decirles que para CTV lo que hicimos fue desarrollar varias técnicas de biología molecular para su detección. Hoy en día en el laboratorio tenemos 4 técnicas distintas, 3 de tiempo final que se llaman, que en realidad detectan distintas regiones del genoma del virus, y una de tiempo real, que es una técnica rápida de screening de muestras que tenemos puesta a punto en el laboratorio. ¿Por qué hacemos eso? Porque lo que en realidad queremos estudiar en CTV es cómo es ese virus a nivel genómico y qué dispersión geográfica tiene las variantes que vamos encontrando. Entonces, la prevalencia de CTV, como veíamos, fue superior al 85% y las variedades más afectadas fueron las naranjas.
En el caso de los limones hubo un 74% de positividad para zoonosis y tanto para Exocortis como para viroide 3 la prevalencia, bueno, acá tenemos del 11% y acá del 11 y 21%, sin diferencias significativas para las variedades. Acá están cada uno de los cuadros por variedad. Estas presentaciones también van a quedar disponibles para que después las puedan ver en detalles en cuanto a lo que tiene que ver la positividad. Pero hay una cosa importante a ver acá, que tiene que ver con la alta positividad de CTB en todas las variedades y en todo el país. CTB nunca estuvo por debajo del 85% de positividad en ningún predio. En todos los predios estudiados había una positividad muy grande. Respecto a lo que tiene que ver con el porcentaje de positividad o el porcentaje de patógenos por edad de planta, ¿tá? Lo que hicimos fue, tratando de ser lo más ajustados posibles a la edad de las plantas, porque ustedes saben que a veces no es tan fácil determinar con alta precisión si la planta tiene 5 años, más de 5 o 10, a veces tenemos datos gruesos que nos establecen que son menores de 5 años, menores de 10 años, menores de 15 y así sucesivamente. Establecimos 4 franjas etarias en las cuales estudiamos los virus y viroides para los cuales estábamos teniendo positividad. Y como pueden ver, en el caso de las plantas menores a 5 años, de 6 a 14, de 15 a 20 y más de 20, encontramos en general una alta positividad para tristeza, habiendo una positividad casi del 100% en las plantas más viejas. En el caso de zoonosis encontramos también una positividad importante, principalmente en las plantas más viejas, un 64% de positividad, y en el caso de viroide 3 y exocortis, que con un N muy bajo, la dispersión fue similar, encontrando en particular aquí una positividad mayor en la última franja etaria. Respecto a lo que tiene que ver a la dispersión también por edad, encontramos distintas dispersiones respecto a la edad en positividad, siendo que la franja 1 fue la más afectada de alguna manera por zoonosis. En el caso de, continuando con los estudios de variedad por variedad y por planta, en CTB la franja 1 fue la franja menos afectada, que es un dato importante porque si lo vemos retrospectivamente en el tiempo, todas aquellas plantas que son más nuevas, que son menores a 5 años, e incluso también en la franja de 6 a 14 años, tienen una franca menor positividad que las que son más viejas, ¿tá? Es un dato importante. Y lo mismo se ve en los otros, en particular en zoonosis, ¿tá? En el caso de lo que tiene que ver con la dispersión por edad en los limones, ¿tá? Lo que observamos es una positividad del 100%, en particular en la franja de 15 a 20 años, pero debido a la alta positividad de zoonosis tenemos una importante positividad en las plantas nuevas, llamémosle las más nuevas, y una dispersión bastante homogénea en zoonosis, en particular de 6 a 14 años un poquito más baja, y vimos que la positividad de estos viroides es baja, en particular en el caso del limón. Para los limones había, digamos, cierta expectativa de encontrar algunas diferencias, en particular respecto a tristeza, pero no fue así, o sea, encontramos una alta positividad también, debido a que los limones, ustedes saben que están más restringidos al sur. Pensábamos que incluso algún comportamiento diferencial del propio agente transmisor o de su capacidad de transmitir el virus podía haber o generar alguna modificación, pero en realidad no fue lo que vimos. En el caso de las Navel, encontramos en general una muy elevada positividad. Acá se ve de nuevo esto en CTB, en la franja
de las plantas más jóvenes, una leve disminución de CTB, ¿tá? Y en sorosis se invierte exactamente, es exactamente al revés, hay una positividad mucho mayor en las plantas de mayor edad. Lo que está bueno de ver en estos estudios desglosados los datos por variedad y por edad, es que de repente lo que veíamos para algunos virus parecían una cosa, pero al desglosarlo vemos que por variedad determinada positividad se acentuaba en una variedad, pero no en el resto. Miren lo que pasa aquí con estos viroides, nuevamente encontramos en las franjas mayores de mayor edad una mayor positividad. En el caso de las valencias, la positividad de CTB es casi del 100% en todas las variedades, en todo el muestreo realizado para Valencia, ¿tá? Y en el caso de sorosis, exceptuando la segunda franja, se mantiene bastante similar. En el caso de los viroides, la positividad cambia hacia las plantas de mayor edad, pero aquí se mantiene, con excepción de la segunda y tercera franja, en un número bastante constante para el N de positividad que tuvimos. Cuando hacemos un estudio global, en el cual la idea es mostrar los porcentajes en los cuales al menos una de las plantas fuera positiva para un patógeno, encontramos que hay un 43% de las plantas que al menos tienen un patógeno, ¿sí? Hay al menos 2 patógenos en un 40%, 3 patógenos en un 10% y 4 patógenos en un 1%, ¿tá? En lo que tiene que ver con las infecciones, ¿sí? Esto es sumatorio, ¿verdad? CTB estábamos en un 90%, lo que pasa es que hay muchas de CTB que también tienen otro patógeno, ¿tá? Entonces, se suma con el otro. En el caso de las coinfecciones, ¿cuáles fueron las más comúnmente encontradas? En el caso de CTB y sorosis, hubo un 84% de combinaciones en las cuales se encontraron CTB y sorosis conjuntamente, CTB y el viroide 3 en un 15% de las veces, y CTB y exocortis y caquexia en un 1%. ¿Sí? Rápidamente, yendo un poquito más a estudios moleculares que hemos llevado adelante en el laboratorio desde los comienzos de estos estudios. Por allá por el 2013 comenzamos a hacer estudios de CTB a partir de un muestreo del banco de cepas que tiene INI acá en Salto, un estudio que llevamos adelante con María José, con Diego, con Ana y con Tato y con Leticia, en el cual estudiamos la diversidad genética de esos virus que estaban aquí, que habían sido aislados hace muchísimos años atrás, algunos de ellos más de 20 años, en el banco de muestras de INI. Luego, cuando comenzamos este proyecto, nos pareció súper interesante ahondar los estudios en CTB debido a la enorme positividad que había y debido a que, como ustedes saben bien, en Uruguay no hay un programa de protección cruzada y yo no me voy a centrar en eso. Pero sencillamente lo que ocurre es que hay un virus que tiene todo un nicho ecológico para dispersarse y es lo que está haciendo. Y también tiene un nicho muy fructífero para variar genéticamente y para generar de alguna manera una infección que está presente y muy presente hoy en día, como ustedes ven, es la más presente en todo lo que tiene que ver el muestreo que hicimos a nivel nacional y viendo variedad por variedad es igual, o casi igual. Entonces, en base a estudios genómicos, se ha determinado que existen distintos genotipos, ¿tá?, de CTB, ¿tá? Hasta hace unos años atrás, los genotipos de CTB estaban asociados al tipo de daño que le hacían a la planta, eran severos, menos severos, intermedios, de acuerdo al stempiting, a corchadura de la nervadura, a muerte de las plantas, o directamente a tener plantas que estaban infectadas pero que no tenían ningún tipo de daño aparente. Luego, estudios genómicos dieron a conocer la existencia de todos estos genotipos que ven acá, el NC, el RB, el T68, el BT, T3, T30 y T36, y nuestro grupo
de acá del litoral fue quien ha descrito hasta el momento este nuevo genotipo en base a variantes genéticas que existen en Uruguay y acá enfrente en Argentina. De hecho, también hay algunas variantes genéticas de este genotipo que hemos descrito hace unos 2 años atrás, que están presentes en otras regiones geográficas del mundo, que ahora con los estudios genómicos que podemos hacer, podemos saber que están ahí. ¿Ah? Cuando nosotros hicimos esto que ven acá, esto que está dibujado acá, se llama árbol filogenético, simplemente lo que hace es compara secuencias nuestras con secuencias del banco de datos y nos permite, por similitud de secuencia genómica, clasificar los virus. Es simple. Simplemente lo que hace es, por igualdad, las pone juntas en un grupo y cuando son más distintas las pone en otro grupo. Cada línea de esta que ven es una secuencia de un virus específico en alguna parte del mundo, entre las cuales también están las muestras uruguayas, ¿sí? Nosotros lo que determinamos es todo este brazo que hay acá, que corresponde a este genotipo NC, determinamos que mediante los estudios genómicos con estas secuencias que tenemos del gen P25 de CTB, hemos descubierto que la mayoría de las estirpes que están circulando acá en Uruguay corresponden a este grupo nuevo que se llama NC. Es un grupo no determinado y de hecho María José les va a hablar más en detalle de lo que estamos haciendo al respecto. En Uruguay, en todo el muestreo, se detectaron 5 de los 7 genotipos que existen hasta el momento, o sea que hay una diversidad genómica importante, pero sin embargo, cuando vamos a los porcentajes por genotipo, observamos que este grupo genómico, esta variante genética nueva que hemos descrito, es la que está muy mayormente representada en todas las muestras estudiadas hasta el momento, ¿sí? Y si ustedes ven esto en porcentajes, ven que el NC está representado en un 89,5% de las muestras del norte y un 73,9% de las muestras del sur. Los demás genotipos son francamente minoritarios. Respecto a las muestras secuenciadas por región geográfica, acá ya estamos hablando específicamente del virus de la tristeza de los cítricos y específicamente de la secuenciación de estos genomas parciales que hemos hecho, de este gen del virus que hemos hecho, hemos encontrado que hay un 79% de positividad en el norte y un 74% de positividad en el sur, y cuando ustedes ven los gráficos, hay una cierta diferencia de positividad para el NC en el sur, que es la más marcada de hecho que hay, pero sin embargo en los departamentos del norte está altamente presente. O sea que eso de alguna manera es bueno porque en cuanto a lo que se ha discutido y publicado respecto a los planes de protección cruzada que se han hecho, lo ideal es tener una variante o una variante que esté ampliamente distribuida en un territorio, porque con esa misma variante, mediante la atenuación del virus o mediante el testaje biológico de esa cepa y ver qué grado de severidad tiene, se puede hacer una atenuación y con eso se puede vacunar de alguna manera a las nuevas plantas que van a ir, sanear a las nuevas plantas que van a ir al predio. Entonces, esto sería, entendemos, más complicado si esta distribución genotípica que estamos viendo fuera similar por franja y por región geográfica, porque tendríamos una fuerte distribución de variantes muy distribuidas a nivel territorial, y eso no es lo que está pasando. Si bien hay distintas variantes genómicas, distintos genotipos, hay una amplia presencia de esta variante genómica. Cuando vamos a las variedades, la Valencia fue claramente la que tiene una mayor positividad para los NC, después lo siguen Abel y la Clementina, los limones un poco menos y a Führer bastante menos. De todas maneras, acá vemos claramente también, cuando vamos al estudio desglosado por variedad cítrica, que hay también una amplia presencia de este genotipo en todo el país. Cuando vamos a lo que tiene que ver por la edad de las plantas, como pueden ver aquí, todo lo que está, como en los gráficos anteriores, en esta especie de color gris, representan la presencia de este grupo NC de CTB.
¿ah? Esto quiero decirles que son datos que no habían sido nunca estudiados en el Uruguay. Es la primera vez que nosotros podemos reportar un tipo de estudio así. Estos resultados van a salir publicados en una revista que tiene INIA, es una revista de amplia difusión para todo el sector. Y bueno, ese trabajo está siendo procesado ahora para su publicación. Es interesante ver acá el comportamiento a lo largo del tiempo. Es claramente marcada la presencia que hay en plantas más viejas. ¿Se acuerdan que eran las más positivas para CTB? Y también son las de mayor prevalencia para este nuevo genotipo. Pero igual la positividad en general es alta para todas las franjas etarias. Y llama un poquito la atención esto que está ocurriendo de 0 a 5 años, la positividad. Entonces, de manera resumida, he intentado transmitirles algunos de los resultados que obtuvimos. Existe también para todo este proyecto una tabla de datos georreferenciada muestra a muestra, en la cual está la variedad, la edad de la planta, la ubicación geográfica, en el cual obviamente no hay datos para preservar lo que tiene que ver los datos estrictamente científicos, no hay datos de quién es la quinta, ni a quién entrevistamos, son simplemente datos en una tabla a partir de los cuales construimos estos resultados. Entonces, logramos analizar las 1.175 muestras y logramos cumplir con todos los objetivos marcados en el proyecto. El proyecto ha sido un proyecto tan grande que nos ha dejado un banco de muestras que no existían hasta el momento en el Uruguay, representativo de todas las regiones geográficas y de variedades, en el cual estamos ahondando mucho los estudios en CTB, porque entendemos que de acuerdo a la positividad y de acuerdo a lo que hemos encontrado en lo que es las variantes que están circulando en Uruguay, amerita un estudio detallado que María José les va a contar ahora en qué está, ¿sí? Las preguntas que haya, y eso es después, ¿no? Después de la otra charla. Así que yo les agradezco por el tiempo. Les voy a leer las conclusiones que me hace acordar acá María José, que pensé que la iba a leer ella. Respecto a CTB, el departamento menos afectado fue San José. Al 95% de confianza se detecta una diferencia significativa entre la prevalencia del virus en San José, de 62,5 y 85,1%, y el resto de los departamentos. Por otro lado, no se detecta diferencia significativa entre los demás departamentos, variando la prevalencia del virus entre 95 y 97,8%. Respecto a los patógenos, zoonosis, exocortis y viroide 3, San José se encuentra en el grupo que presenta menos prevalencia para los mismos. Esto nosotros, respecto a San José específicamente, nos llamó la atención estas diferencias que había con respecto al resto de las regiones geográficas. Si bien es estadísticamente significativo, no fue de los departamentos por el N de muestra que tiene que tuvo más muestras en el estudio, ¿sí? Pero sin embargo los datos están ahí. Las infecciones de CTB se observaron en todas las variedades cítricas, analizadas con prevalencias superiores al 85%, existiendo una diferencia significativa entre las naranjas y las mandarinas, ¿tá? Siendo las primeras las mayormente afectadas. Las infecciones con zoonosis se observaron en todas las variedades cítricas analizadas con prevalencias que van del 23 al 74%, existiendo una diferencia significativa entre las naranjas y mandarinas, siendo las primeras nuevamente las mayores afectadas, y a su vez hay una diferencia significativa entre limones y naranjas, sesgado hacia los limones, ¿tá? Para caquexia, si bien la prevalencia del viroide no superó el 11% y es baja a nivel territorial, las variedades más afectadas fueron los limones y las clementinas. La variedad Führer no fue infectada por el viroide de manera individual o en conjunto con otro patógeno. La variedad Führer fue la que presentó las proporciones más bajas de infecciones para los patógenos CTB, zoonosis y viroide 3, si bien la diferencia con las clementinas para CTB no fue significativa. En cuanto a la infección de las plantas discriminadas por edad, no se observan diferencias significativas entre los distintos grupos y los distintos patógenos.
La excepción se observa para zoonosis y para caquexia, que afectan significativamente las plantas de mayores de 20 años. Comparando las variedades respecto a las coinfecciones, se observa una diferencia significativa en orden ascendente de mandarina a naranja, ¿verdad? Y de naranja a limón. Esto concuerda con la elevada presencia de CTB y zoonosis en las distintas combinaciones de patógenos que coinfectan las plantas. De las muestras libres de CTB, la cantidad de plantas sin infección disminuye con la edad de las mismas. Situación esperable dado que la probabilidad de infección aumenta con el tiempo de exposición de las plantas en el campo. No se observó ningún patrón geográfico de distribución de las plantas no infectadas, destacándose la mayor proporción de estas en San José. Las mandarinas, sobre todo a Führer, fueron las que presentaron más cantidad de árboles no infectados por CTB.